A continuación vamos a la lectura del Memoradium Símero 1, lectura que va a llevar a efecto el venerable Mahatma Danjab. Adelante Danjab con su lectura. Muy buen día, muy buen dinero, muy buena salud. A todos los presentes de la fuente virtual Sautelis, vamos a leer el libro primero de Josué, Memoradium 1. El libro de Josué, Memoradium 1. Y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés es muerto. Levántate pues ahora, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la jea que yo les doy a los hijos de Israel. Os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la jea de los Eteos hasta la gran mar del poniente del sol, será vuestro término. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la Gea, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente te esfuerces y seas muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de él, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo, diciendo: Pasad por medio del campo y mandad al pueblo diciendo: Preveníos de comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán, para que entréis a poseer la jea que Jehová vuestro Dios os da, para que la poseáis. También habló Josué a los rubenitas y gaditas, y a la media tribu de Manasés, diciendo: Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta jea. Vuestras mujeres y vuestros niños y vuestras bestias quedarán en la jea que Moisés os ha dado de esta porcel del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermagdus y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermagdus, como a vosotros, y que ellos también posean la jea que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la jea de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado de esta porcel del Jordán hacia donde nace el sol, y la poseeréis. Entonces respondieron a Josué diciendo:
Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandares. De la forma que obedecíamos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente Jehová tu Dios sea contigo, como fue con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandacierto y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que te mandares, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Hasta aquí la lectura del libro primero de Josué. Adelante. Gratísimas, venerable Mahatma Gandhi, por su lectura. Entonces vamos a iniciar ya a dar algunas explicaciones de Josué. Josué fue un distinguido, oiga bien, un distinguido caudillo de los hebreos. Un caudillo es un guía, un líder que guía a un pueblo, que guía a un conglomerado de gentes. Los caudillos se han destacado en el ámbito político y en el ámbito militar. El más grande de todos los caudillos militares que existieron en el pueblo de Dios fue Josué. Ducho, diestro, eficiente en la guerra. Y hay una cosa muy importante que debemos conocer, debemos de saber. Con Josué estuvo el gran arcángel Miguel. Es más, el arcángel Miguel fue el que le entregó a Josué la espada vencedora, la espada de poder, la espada de la Gea. Esa espada fue entregada a Josué por el gran arcángel Miguel. Y con esa espada, Josué conquistó la tierra prometida. Josué fue el sucesor de Moisés. Moisés fue respetado grande inti por el pueblo hebreo por todas las proezas que él hizo en Egipto y en el desierto, porque fue legislador, profeta, gran sacerdote del Dios vivo, fue Moisés, y él se ganó el respeto del pueblo hebreo en esa travesía por el desierto y desde la liberación del pueblo en Egipto. Y el sucesor de él fue elegido por Dios mismo, porque en Josué existía el Espíritu de Dios desde muy joven. Josué fue uno de los instructores en la guerra del pueblo hebreo, porque el pueblo hebreo fue un pueblo guerrero, diestro, especial inti en el arte del manejo de la espada. A ellos se les enseñaron las artes jares, cósmicas, secretas, que ni siquiera fueron escritas en la Biblia.
formas de lucha, formas de combate, combate a nivel individual y combate a nivel grupal. La guerra es un arte y ese arte se enseña en la constelación de las artes, que es Arturo. Y allá en Arturo aprendió el gran Josué todas las estrategias y las artes militares que fueron aplicadas, que fueron enseñadas al pueblo hebreo. Y hay algo muy importante. No solamente se les enseñó las artes del combate y de la guerra a los varones. Habían varonas, muchísimas varonas, que fueron instruidas también en ese arte. Varonas que no perdieron su feminidad por haber recibido esa clase de instrucción y que por el contrario fue de gran provecho para el pueblo hebreo, porque ellas también combatieron en las diferentes guerras que llevó a cabo el pueblo hebreo. No solamente en la conquista de la Gea prometida, sino en la travesía por el desierto. Por ejemplo, la primera vez que aparece Josué como caudillo, como líder en la guerra, es en Refidim. Allá en esas geas de Refidim, geas que en el desierto fueron habitadas por un ejército poderoso, el ejército de Amalek, de los amalecitas, que era un ejército temido por su gran poder militar. Y sucedía que mandaron a Josué a que liderara esa guerra. Y Moisés se paró en un alto, en un monte, con una espada en su mano diestra. Esa espada era elevada al cielo, pidiendo justicia, clamando asistencia del gran Señor Jehová. Y mientras Moisés tenía la espada con su mano diestra erguida arriba, con su brazo extendido, el pueblo hebreo prevalecía, ganaba, arrasaba con el ejército de Amalek. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba la espada y descansaba su brazo, arrasaba el ejército de los amalecitas contra los hebreos, porque era un ejército poderoso, el ejército de Amalek, temido en gran forma, un ejército fiero, diestro también en la guerra. Entonces sucedió que le llevaron a Moisés una piedra y él se sentó en esa piedra. Y se ubicó Ur y se ubicó a Aarón para que ellos sostuvieran el brazo de Moisés.
Y así descansó Moisés de la fatiga de tener el brazo erguido con la espada, y el pueblo, el ejército hebreo, barrió en una forma contundente con el ejército de los amalecitas. Esa es la primera batalla que lideró el gran Josué con el pueblo hebreo por mandato directo del Señor Jehová, porque el Señor Jehová había puesto dentro de la viteria de Josué, al más grande jar cósmico que existe, el guerrero imbatible de los cielos, el dirigente de todos los dragones jares cósmicos que defienden la causa de Dios, el gran arcángel Miguel, cuya espada de oro es una espada imbatible, es una espada invicta. Y en la viteria de Josué estaba el gran arcángel Miguel, que era indispensable esa fuerza, esa energía del arcángel Miguel en lo que es la conquista de la tierra prometida, porque eso no fue fácil. Fueron combates, luchas, guerras terribles, que solamente se ganaba con el auxilio y con la fuerza y con la asistencia del Dios de los ejércitos, el gran Señor Jehová. El pueblo hebreo era inferior en milicia a muchos de los ejércitos que ellos vencieron en esa conquista. Ejércitos que los superaban 100-1. Y más sin embargo, esos ejércitos fueron derrotados por el ejército de Dios, por el pueblo de Dios. Entonces, fue el Señor Jehová, el arcángel Miguel, el gran Josué, el gran Joab, que se manifestaron en la viteria de Josué para esa proeza tan grande de conquista de la tierra de Canaán, de la tierra prometida. Josué, antes de llamarse Josué, se llamaba Oseas. Ese fue el nombre que le pusieron sus padres cuando él nació allá en la esclavitud en Egipto. Oseas, que quiere decir él salva. Eso quiere decir Oseas en hebreo. Él salva, o sea que Josué, desde que nació, fue sellado como un salvador en su propio nombre. Más tarde, él es simbrado por el Señor Jehová en la viteria de Moisés, porque en la viteria de Moisés estuvo el Señor Jehová. Y fue Moisés, como instrumento del Señor Jehová, el que cimbró a Oseas, a Josué, y le dio ese cimbre, el cimbre de Josué, que significa Jehová salva. Con eso podemos interpretar, sin ningún temor a equivocarnos, que el Señor Jehová también estuvo en la viteria del gran Josué, porque su cimbre significa eso.
Jehová salva. Y por eso él como Salvador, Josué, tenía línea directa con Cristo Miguel, por ser el Salvador. Es más, a Josué lo han comparado con el mismo Cristo, con el mismo Yeshua. En el libro de Címeros, los que tengan ahí Biblia, por favor, abran la Biblia en el libro de Címeros 13:8. Y cualquiera que quiera hacer la lectura de ese verso, Címeros 13, verso 8, lo puede hacer. Adelante con ese verso. De la tribu de Isaacar, igual de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José. Hasta aquí la lectura. Y de ese mismo Danhab, de ese mismo Memoradim, el verso 16. De la tribu de Gad, Geuel, hijo de Machi. Ya. Bueno, Danhab, gratitud. En el verso Sibe, Címeros 13, Sibe, dice, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Nun era el padre de Oseas, o sea, el padre de Josué. Así se llamaba Josué. Oseas, que significa él salva, pero el significado de Josué es Jehová, Jehová salva, indicándonos directamente que el Señor Jehová estuvo en la viteria de Josué. Hay algo más muy importante de Josué. Josué nunca se contaminó con la idolatría. La idolatría es el delito, eso es un delito ante los ojos de Dios. Ni siquiera en la idolatría del becerro de oro, donde se contaminaron tantos hebreos, ni siquiera ahí se contaminó el gran Josué. Por eso él, desde muy joven, Dios lo tenía en gran estima. Otra cosa muy importante de Josué, que eso lo vamos a estudiar todo esto en el transcurso del libro de Josué, es que él fue designado como espía cuando mandaron a los 12 espías a explorar esa tierra, a mirar cómo era esa tierra, cómo eran esos ejércitos, qué poder tenían, si la tierra era fértil, si la tierra producía buen fruto. Todo eso lo tenían que investigar. Y 10 de esos espías temieron a los ejércitos cananeos y se sintieron derrotados. Y solamente Josué y Caleb, Josué como el gran Miguel, como el gran Joab, como el gran Samael, y Caleb como el gran Kelim Zeus, ellos confiaron en Dios y ellos fueron optimistas de que el ejército de Dios podía vencer a esos ejércitos poderosos de Canaán, solo con la presencia, con la asistencia y con la ayuda del Señor Jehová. Y eso le causó
al pueblo. Escozor, cuando Josué decía que ellos eran su pan y que esa tierra era la tierra donde ellos iban a habitar y que esos ejércitos de gigantes podían ser derrotados por el ejército de Dios. Y mucha gente agarró piedras para apedrear a Josué, solo por él infundir ese espíritu de lucha y de guerra y de ánimo y de optimismo. Se sublevaron y se levantaron contra Josué porque él decía que podían vencer y podían derrotar a esos ejércitos poderosos de Canaán. Por eso también es conocido Josué y Caleb. Eso se estudia en el libro de Címeros desde el Memoradium 14. Quien le dio la bendición a Josué como sucesor de Moisés fue el mismo Moisés y el gran sumo sacerdote llamado Eleazar, el sumo sacerdote del pueblo de Dios. Ellos fueron los que le dieron la bendición a Josué como sucesor de Moisés. Josué inicia el trayecto conduciendo al pueblo desde los valles de Moab y el paso del río Jordán. Ese río Jordán, pues eso algo explicamos en el estudio de Címeros. El río Jordán es demasiado importante, porque es que, miren, el río Jordán, llamado también el río de Satán, y se le llama río de Satán porque el río Jordán, ese río recibe los pecados del que se está sacralizando. El río Jordán es un río importantísimo en la alquimia. El río Jordán lo tiene la Eva desde la entrada del templo hasta el cuello del útero, donde está la gran fragua salínica y calínica. Y en ese recorrido, en ese sendero, es donde el alquimista deja sus pecados, sus transgresiones, sus violaciones, sus rebeliones, no solamente de la existencia donde esté tratando, sino de todas las existencias anteriores. El río Jordán recibe esas inmundicias y son llevadas a un mar de agua dulce llamado el mar de Galilea. Y del mar de Galilea continúa ese recorrido hasta llegar al mar muerto. El mar muerto es la gran fuente salínica que tiene la Eva en su cuello uterino. Y allí los pecados son procesados por las grandes sales marinas. Y esos pecados nunca más volverán en memoria. La Eva es una grandísima procesadora y entre más pura, entre más casta, más limpia, más hacendosa, temerosa de Dios y apartada del mal sea la Eva, más procesadora es. Esa es una de las más grandes bondades de la Eva. La Eva es un sol purgatorio. Los soles purgatorios están ubicados dentro del alma de los soles. El alma de los soles se llaman los glorians. Y dentro de esos lugares llamados los glorians está la fuerza del sol purgatorio. Y esos soles purgatorios receptúan a los hijos de Dios que vienen a cumplir
misel en las esferas donde hay muerte y dolor, donde hay pecado, donde hay violaciones y transgresiones a las leyes cósmicas, a las leyes divinas. Entonces los hijos de Dios se contaminan con el pecado de esas esferas y ellos, para volver nueva Inti a los soles, tienen que ser procesados sus pecados que recibieron no de ellos, sino de las gentes que fueron utilizados y que fueron ayudados. Licencia, por favor, un momento. Con las explicaciones que estábamos llevando a efecto. Estábamos hablando del río Jordán. Ese río Jordán es manejado por Dios en las criaturas. Y ese río Jordán está en la Eva, en el templo de la Eva. Y ese río Jordán es muy importante porque él es el que recibe las inmundicias y con él se lleva a efecto la limpieza de los pecados y de las transgresiones del alquimista, del que se está purificando en el mosierto que está llevando a efecto la gran obra, la obra alquímica. El mar de Galilea es una de las desembocaduras del río Jordán, pero él continúa ese recorrido hasta el Mar Muerto, y allá en el Mar Muerto es donde son procesados todos los defectos. Decíamos que la Eva es procesadora, la Eva es como los soles purgatorios. La Eva tiene un poder de procesar tanto que ella es capaz, su organismo, su amor, su naturaleza, es capaz de procesar lo malo del varón y convertirlo en bueno, convertirlo las cosas negativas, convertirlas en cosas positivas. Mire, hay algo muy importante y es que cuando se pasó el río Jordán, Josué tenía 84 heliocrones. Él murió de 110 heliocrones. O sea que él dedicó a la conquista de la tierra prometida, le dedicó 26 heliocrones en guerras, en luchas, en combates y distribuyendo la gea que conquistaban al pueblo de Dios. Él no solamente era un estratega de guerra, un serducho en la guerra, no, era gran paladín, gran místico. El estado espiritual, óigase bien, el estado espiritual del ejército de Dios, del pueblo de Dios, en toda la vida de Moisés fue elevado en gran forma. Los hebreos alcanzaron en un sentido muy elevado el aspecto místico, el aspecto espiritual. Cuando Josué estuvo como caudillo, como líder en ese pueblo. Algo que las gentes desconocen de Josué es que él se distinguió por su gran fidelidad en obediencia al Señor Jehová. Él fue fiel, fue íntegro. ¿Saben una cosa? Mire, del venerable maestro Kelium Zeus han hablado muchísima basura, mucha, pero es mucha. Pero del arcángel Miguel, no.
Del maestro Samael no, porque es que el maestro Samael limpio, absolutamente limpio, íntegro, sin querer decir que el maestro Kelim Zeus no lo sea, no, sino que el maestro Kelim Zeus fue y es mucho más atacado por las gentes, y la basura que se ha hablado en las redes sociales, casi toda esa basura es al maestro Kelim Zeus. Muy poquitas gentes, pues yo solo conozco un ser que habló y habla mal del maestro Samael. Entonces, lo mismo sucedió en aquellos días. El Josué sirvió a Dios con gran fidelidad y se destacó por ella y elevó en una forma muy especial el estado espiritual místico del pueblo de Dios, del pueblo hebreo. Ahora, algo que no han superado en Josué es que no ha habido nadie que haya presenciado en su vida los milagros y las proezas que presenció Josué, los milagros, las proezas que hizo Dios desde que estaban en Egipto, en la salida y la liberación del pueblo en Egipto, en el desierto, y todos los milagros que se hizo en la conquista de la Gea prometida. Entonces, nadie presenció en mayor címero todas esas proezas de Dios que el gran Josué. Entonces, es como una especie de recorrido y omitiendo muchísimas otras cosas de Josué. Es como un gran recorrido de la vida de Josué que estamos haciendo. Entonces, ahora sí vamos a iniciar con lo que es el estudio de este memoradium. Les quiero decir a sus mercedes que vamos a hacer unos cuestionarios después de cada memoradium. Vamos a hacer unos cuestionarios en la clase siguiente para que sus mercedes estén muy pendientes, los que quieran tomar cita y apuntar lo que son citas bíblicas y de pronto apuntes de lo que sus mercedes oigan, que consideren que sea importante para sus mercedes. Tomen apuntes, tengan una libretica ahí de apuntes o un cuadernito para que hagan sus respectivas citas de lo que consideren sus mercedes que es importante, porque vamos a hacer preguntas, un cuestionario sencillo, fácil, para que sus mercedes lo contesten o lo contestemos después de cada clase. O sea, terminando esta clase, el próximo miércoles, pues vamos a hacer un cuestionario de unas 10, 12 o 15 preguntas que en una forma fácil pues las vamos a contestar. Muy bien. Entonces dice el verso 1 del libro de Josué, dice: y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés es muerto, levántate pues ahora y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo
les doy a los hijos de Israel. ¿Qué es un siervo? Moisés fue siervo del Señor Jehová. Por eso él dice, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Moisés. Un siervo es un ser, una persona que está bajo el mando y bajo el cuidado de un señor. En este caso Moisés estaba bajo el mando y bajo el cuidado del Señor Jehová. Y él como siervo, Moisés, que era manso en gran forma. Manso es una palabra sacra, porque man es hombre y amso es amsa, y amsa es mutacel. Entonces es hombre casto, eso significa la palabra manso. Y Moisés era un varón, un hombre manso, extremadamente casto. Y esa castidad fue la que le dio el poder que él esgrimió, no solamente con su báculo de mando, con su bastón de mando, sino también con la espada. Tanto la espada que se tiene en el cinto, que es la espada de la guerra, como la espada que se tiene en la columna, que es la espada de fuego, llamada Kundalini, y con la espada que se tiene en la lengua, que es la espada de Beor, la espada de los caudillos, de los hijos de Dios, que pregonan y que enseñan la doctrina salvadora de Dios. Esa es otra espada con la cual combatieron no solamente Moisés, sino también el gran Josué. Entonces eso es lo que significa siervo. Dice en el verso 2, mi siervo Moisés es muerto. Levántate pues ahora y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Mire, para que el pueblo pasara el río Jordán, ellos tuvieron una preparación o una sacralización, o lo que conoce el mundo como una santificación. Aquí le llamamos una sacralización. Y esa sacralización fue de 3 días. A ellos se les prohibió que se allegaran a la mujer, a los varones, se les prohibió que se allegaran a las varonas, a sus evas, que se conservaran en completa castidad y que mutaran, los que eran emposados, mutaran como solteros. Y a los solteros les exigieron que se conservaran limpios esos 3 días. Eran unos 3 días de sacralización. Se utilizó esa energía genética en lo que es la división de las aguas. La división de las aguas del río Jordán, que fue la misma división de las aguas que se hizo en el Mar Muerto, en el Mar Rojo, cuando ellos fueron liberados de Egipto. En el Mar Rojo las aguas se dividieron y esa misma proeza se hizo con el Arca de la Alianza en el río Jordán, que eso lo vamos a estudiar en el Memoradium 3 de este libro de Josué. Pero lo que se utilizó fue, una de las energías utilizadas fue la energía genética de la castidad de ese pueblo. 3 días de preparación, 3 días de sacridad. Fueron los mismos 3 días que se le exigió al pueblo cuando en el monte de Dios
en el monte husmeante, en el monte de Sinaí, donde descendió el Señor Jehová y ese monte husmeaba. Ellos tuvieron que conservar una castidad absoluta durante 3 días para poder oír la voz de Dios. Eso lo estudian sus mercedes en el Memoradium 19 o 17 del libro de Éxodo, que fue una preparación para recibir las tablas de la ley o la ley de Dios. Ellos se prepararon en completa castidad esos 3 días y se acercaron al monte sin tocarlo, porque el que tocara el monte moría. Esos mismos 3 días de preparación se hicieron antes de pasar el Jordán. Y para pasar el Jordán, los levitas tuvieron que entrar al río Jordán con el arca de la alianza. Y cuando los levitas entraron al río Jordán y la planta de sus pies tocó las aguas del río Jordán, entonces se hace la división de las aguas y ellos pasan el río Jordán en seco. Eso son cuestiones alquímicas, son cuestiones sexuales, son prácticas y llaves que tienen que ver con la mutación de la energía, utilizando 2 vías, una vía que se llama la vía húmeda y otra vía que se llama la vía seca. Y dentro de esa vía, que tiene una gran cantidad de variantes, lo que es la vía seca, utilizando esa vía, ellos pasaron el río Jordán en seco. Que eso lo vamos a explicar cuando lleguemos al Memoradium Címero 3 del libro de Josué. Entonces, mi siervo Moisés es muerto, levántate pues ahora. Levántate pues ahora. ¿Qué es levantarse? Levantarse es pararse, levantarse del piso, levantarse del pecado, es purificarse, es sacralizarse. Para que entendamos más esto, vamos al libro de Zacarías. Los que tengan Biblia, sí les pido el bien que sigamos con juicio estas explicaciones que vamos a dar en el libro de Zacarías, en el Memoradium Címero 3, desde el verso Címero 1. Dice: y mostróme a Josué, el gran sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satán estaba a su mano derecha para serle adversario. Josué fue gran sacerdote dentro del sacerdocio de Melquisedec. Todo mutante es un sacerdote, es un oficiante, porque oficia, muta, traalta en el templo de Dios, en el verdadero templo de Dios, en el verdadero altar de Dios. Que ese altar está directamente en la cámara geltante de la Eva. La Eva tiene 3 altares en su cámara geltante. Un altar que es para la purificación y limpieza de los pecados. Otro altar que es para mutar la energía, para elevarla. Y hay otro altar de la redención. El primer altar es el de bronce. El otro altar en el cuello del útero es el altar de oro, donde se quema el incienso y se eleva a Dios. Y el otro altar es en el propiciatorio, en el arca de la alianza.
Esos son los 3 altares que tiene la Eva en su templo. Y el oficiante que muta la energía genética en el templo de la Eva es un sacerdote. Sacerdote es oficiante. Sacerdote es el que muta. Y sacerdotisa es la compañera del sacerdote. Es el horno, es el arca donde se muta la energía genética. Esos son los 3 altares en el templo. Y el gran Josué, pues él utilizó las llaves mutatorias. Por eso dice este verso: mostróme a Josué el gran sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová. O sea, se estaba como en una especie de juicio. Y delante del Señor Jehová, que es el ángel de Jehová, es el mismo Señor Jehová, ahí estaba Josué. Y Satán estaba a su derecha para hacerle adversario. Satán es un juez y ese juez siempre está acusando las almas, siempre está señalando, siempre le está criticando, le está diciendo y le está sacando los trapitos al sol. Ese es Satán. Él siempre es adversario porque siempre quiere apabullar, siempre quiere arrasar, siempre está señalando al otro como equivocado, pero él es un santico. Dice el verso 2, y dijo Jehová a Satán: Jehová te reprenda, oh Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? O sea, señalando a Josué. Y Josué estaba vestido de vestimentas viles y estaba delante del ángel. ¿Qué quiere decir que eran vestimentas viles? Las vestimentas que tenía Josué, que sus cuerpos existenciales les faltaba fuego, les faltaba purificación. Había que hacer una renovación, una limpieza, y había que hacer una cristificación de esos cuerpos. Por eso dice aquí, y Josué estaba vestido de vestimentas viles y estaba delante del ángel. O sea, estaba bajo el cuidado del ángel. Y habló el ángel e intimó a los que estaban delante de sí diciendo: quitadle esas vestimentas viles. Y a él le dijo: mira que he hecho pasar tu pecado de ti y te he hecho vestir de ropas de gala. O sea, el pecado de Josué, las transgresiones de Josué como bodhisattva levantándose, esas transgresiones, esos pecados fueron quitados. Esos pecados le fueron quitados de sus cuerpos existenciales fríos, y esos cuerpos fueron mutados en cuerpos de conciencia, en cuerpos solares. Si nos vamos al libro de Viteo, ahí en el libro de Viteo vamos a encontrar que cuando Cristo fue concebido, y Miriam quedó en embarazo, entonces el ángel de Dios, que es el mismo Jehová, se le presenta a José y le dice que ella tendrá un hijo
y que ese hijo se llamará Jesús, que significa Salvador, y que Jesús limpiará al pueblo elegido de sus pecados. Y cuando José también iba a huir, se iba a ir porque él quería limpiar o quería justificar, él no quería infamar a Miriam, porque ese embarazo de Miriam era un embarazo raro porque él ni siquiera la había tocado y ella había aparecido embarazada, y lo que creía José era que ella había sido de otro hombre. Pero resulta que a él se le aparece un ángel y le dice que no tema, que no infame y que no huya, que no se vaya, porque lo que tenía Miriam en su vientre era del espíritu, y que ella concebiría un hijo y que ese hijo se llamaría Emanuel, y ese Emanuel es Dios con nosotros. Entonces, mire, Emanuel es uno de los símbolos de Cristo y Jesús es otro símbolo, pero Jesús es un salvador, es el que limpia a las humanidades que él salva, las limpia del pecado. Eso es lo que está haciendo el mismo Josué en los días actuales. Nos está limpiando de nuestros pecados y él va a llevar a efecto esa limpieza con el gran perdón, que es el perdón del consolamiento. Es un perdón especial. Entonces, por eso Josué significa Jehová salva, y Oseas significa él salva, Dios salva. Esa es una de las grandes labores de Josué. Entonces, por eso dice aquí, sigamos leyendo un poquito lo que es Zacarías. Y habló el ángel e intimó a los que estaban delante de sí, diciendo: quitadle esas vestimentas viles. Y él dijo: mira que he hecho pasar tu pecado de ti, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y vistiéronle de ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. ¿Cómo se llamó la mitra limpia de Josué? Acuérdense en que la mitra es la eva. La eva es el sombrero. La eva es la mitra. La eva es el gorro que utiliza Dios para que el cristificando se cristifique. La mitra limpia de Josué se llamó Ar-una. Ar es fuego, y una es uno, y uno es Dios. Aruna es fuego de Dios en el templo. Aruna es Gea fértil, Gea con hidrógenos, Eva limpia, Eva pura, Eva casta. Eso significa Aruna. Esa es la mitra limpia que le pusieron a Josué. Aruna fue una gran iniciada en el pueblo hebreo, conocedora de las artes mutatorias. Y Aruna era una Eva conocedora de las artes de la guerra. Aruna manejaba en una forma diestra la espada. Era una guerrera. Ella manejaba en forma diestra la vara. Y la vara es la vara del varón.
y esa vara del varón es manejada por la varona. A la varona se le llama varona porque ella maneja la espada, maneja la vara del varón con amor y con temor a Dios. Esa fue la mitra limpia que le pusieron al gran sacerdote Josué. Dice, después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y vistiéronle de ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Les digo otra cosa, es indispensable que todo mutante, todo hijo de Dios, reciba en su cabeza, en su corona, la corona de espinas. Esa corona de espinas es más amarga que la hiel, porque con la corona de espinas, que es símbolo de la cristificación en el cuerpo de la voluntad, la corona de espinas es la voluntad Cristo. Esa corona de espinas tiene que ser utilizada por el mutante y esa corona se pone en su cabeza y utilizando esa corona se sube al Gólgota utilizando la corona de espinas con la cruz a cuestas. Esto es demasiado importante que sus mercedes mediten, que sus mercedes comprendan, que sus mercedes entiendan todos estos aspectos que tienen que ver directamente con lo que es la mutacel de la energía genética. Este memorarium de Zacarías es un memorarium magistral donde nos hablan de todos estos aspectos. Y el ángel de Jehová protestó al mismo Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduviereis así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré plaza. Dice, escucha pues ahora, Josué, gran sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el pimpollo. Pin es golpe y pollo es pío. Pío es casto, pío es justo. Pimpollo significa el golpe del justo. Y el golpe del justo es la puntada que se da en el telar mutatorio con una práctica alquímica bien realizada. Eso es un golpe, es una puntada en el telar de Dios. Eso es un pin, que con ese pin se construye ese telar. Cada pin, cada golpe que hace el mutante es una puntada en ese telar. Entonces, pimpollo es el gran hacedor de los grandes misterios de la piedra viva. Y el gran hacedor de los grandes misterios de la piedra viva es el Cristo rojo. Ese Cristo rojo es el pimpollo. Y ese pimpollo lo recibe el gran Josué, del gran sacerdote Josué, en su levantada. Por eso dice la Pistis Sofía, en los misterios del sexo está Lucifer. Lucifer
es escalera de ascenso y es escalera de descenso. La escalera de ascenso del señor Lucifer es la escalera que toman los mutantes, los hijos de Dios, que empuñan las llaves mutatorias para que su energía genética sea elevada desde la tierra al cielo. Esa es la escalera de ascenso. Y la escalera de descenso también la utilizan los hijos de Dios, porque la energía genética sube por la escalera de ascenso y ella desciende por la escalera de descenso, por los nadichitras, y vuelve nueva Inti a subir por su sumna, volviendo a tomar la escalera de ascenso del señor Lucifer. Entonces, por eso él es escalera de ascenso y de descenso. Los que toman la escalera de ascenso, ellos suben y descienden. Por la escalera de descenso del señor Jehová, del señor Lucifer, también hay vías por donde los que toman esa escalera de descenso ya no es para descender, sino para caer. Los que violan las leyes de Dios, y utilizan el sexo en una forma degradante, entonces esos caen. Y la caída de esos seres es por la escalera de caída o escalera de descenso, que también es manejada por el Cristo rojo. Pero en este caso es una escalera de ascenso, de descenso, y nueva Inti, escalera de ascenso. Y para hacer eso es indispensable la fuerza del pimpollo, y el pimpollo es el señor Lucifer. El señor Lucifer lo tenemos absolutamente todos los mutantes. Todo el que mute la energía genética está tratando con el pimpollo, o sea, está tratando con el señor Lucifer. Y cada mutacel que se hace, cada cambio, cada transformación que se hace a nivel alquímico, a nivel mutatorio, a nivel de mejorar en la palabra, en el pensar, en el obrar, en el sentir, todo eso son puntadas que se dan para construir ese telar de Dios, y ese telar de Dios lo construye el mismo Dios utilizando la fuerza del pimpollo, que es la fuerza de la mutacel de la energía genética. Entonces, por eso le decía el Señor Jehová, le decía, dice en el verso Címero 3 del libro de Josué, volvamos a leer, volvamos nuevamente al libro de Josué, en el Memorario 1, verso 3 dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisa la planta de vuestro pie. Pero en el 2 dice: mi siervo Moisés es muerto, levántate pues ahora y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Mire, pasar el Jordán es practicar la muerte mística en la mutacel alquímica. Pasar el Jordán es limpiarse de las inmundicias. Pasar el Jordán es limpiarse del pecado. Pasar el Jordán es la transformación o la transformación de los defectos en virtudes. Eso es pasar el Jordán. Y para que un defecto se convierta en una virtud es menester ser sacro, pío, justo. Y la orden que da el Señor Jehová es, le dice a Josué, le dice: levántate pues ahora y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. O sea que pasaron el Jordán, no solamente Josué, sino que todo ese pueblo pasó el Jordán. Y acuérdense que las aguas del río Jordán
se abren es con el arca de la alianza. ¿Por qué tiene que estar el arca de la alianza? Y porque el arca de la alianza es la mutación de la energía genética. El arca de la alianza es la Eva. Y sin la Eva, pues no se puede mutar la energía genética como emposado. No se puede. No se puede utilizar el arca. El que utiliza el arca para mutar, muta en gran forma como emposado. El que no la utiliza, pues tiene que utilizarla como soltero. Entonces, el arca de la alianza es la que abre, divide esas aguas, y entonces el pueblo y el gran sacerdote Josué pasa en seco el río Jordán. Y cuando cruzan el río Jordán, que lo pasan, entonces ya la planta del pie de ellos toca la tierra prometida. Eso es algo bonito, eso es algo importante de comprender, de entender, de meditar. Dice el verso 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Mire, los hebreos tenían una forma como de negociar, de hacer sus negocios, sus solaxeles. Entonces, cuando se compraba una gea, esa gea quedaba sellada con la planta del pie del que compraba la gea. No había un sello, no había un sello. El único sello que existía era la planta del pie en esa gea. Entonces, así cerraban el negocio que hacían con una gea. Ahora, esa gea se volvía a recuperar en el Heliocrón 50. El Heliocrón 50 era una fiesta que los hebreos celebraban, que se llamaba la fiesta del jubileo. La fiesta del jubileo era donde se volvía a recuperar las geas que se arrendaban o que alguien tomaba en arriendo. Entonces cada 50 heliocrones se hacía la fiesta del jubileo y los que eran siervos, los que eran esclavos recuperaban su libertad. Los que estaban presos por allá en otras geas, pues volvían a sus tierras natales. A los que se les licenciaba, porque a veces los delitos que cometían eran tan graves que no les licenciaban eso. Pero los que les licenciaban volver a su gea natal, entonces se les hacía un indulto, y eso se llamaba el indulto que se hacía en la época del gran jubileo. Pero lo que les quiero decir era que la planta del pie era el sello con que se sellaba la gea que se compraba, la gea que se adquiría. Era muy importante el pie, porque es que el pie tiene un significado muy especial. Al pie se le llama el trigmán. ¿Por qué le llaman al pie trigmán? Porque en el pie está, en la cabeza del pie está la fuerza del Padre, la fuerza de Dios, de Jehová. En la mitad del pie está la fuerza del Hijo, y ahí en la mitad del pie, en la planta del pie, hay un punto que es un punto taoísta, y cuando se activa, óiganse bien lo que les vamos a decir, cuando ese punto se activa, que está en toda la mitad de la planta del pie, se activa, se masajea durante 15 minutos todos los días, entonces la persona adquiere un gran potencial vital sexual. Masajear ese punto 15 minuticos todos los días confiere ese poder.
Y al varón, al mutante, es importante que su Eva le active ese punto. Y el mutante activar ese punto a su Eva. Ahí está el hijo, el poder del hijo. Y en el talón está el poder de la madre. Por eso le llaman al pie el Trickman, porque ahí está el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Sacro, que es la madre. La planta del pie es algo, o es extremadamente sacra, y tiene otras muchas cosas. Toda la biología del cuerpo está en la planta del pie. Por eso es importante caminar descalzos en una gea limpia, porque se está activando absolutamente todo nuestro organismo. Caminar descalzos en geas limpias, en gea pura, donde no haya orines, ni desechos, ni detritus de perros, ni de gatos, sino que sea una gea pura, una gea limpia. Es también importante que de vez en cuando sus mercedes consigan una libra de maíz, ojalá maíz amarillo. Aquí en Colombia hay un maíz amarillo que le llaman maíz cáscara, o en otras partes se conoce también como maíz gallina. Ese maíz debe de tener germen, debe de ser un maíz, una semilla viva. Y esa semilla la ponen sus mercedes en el piso de su casa, pero ese piso debe estar completamente limpio, y caminar 15 minuticos pisando ese maíz. Eso es de gran beneficio para la salud de sus mercedes, no solo en el aspecto sexual, sino también en el aspecto mental. Eso organiza, activa, controla todo lo que es el sistema nervioso. El maíz tiene una gran relación con la cabeza y con el cerebro, y tiene una relación, el cerebro, una relación directa con los intestinos. Y solamente caminando encima del maíz, sus mercedes obtienen grandes, pero muchos beneficios en todos los aspectos de la salud. Por eso dice aquí: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisa la planta de vuestro pie, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta la gran mar del poniente del sol, será vuestro término. Dice: nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo fui con Moisés, seré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Oiga, nadie te podrá hacer frente. ¿Por qué? Porque es que el Señor Jehová es el Señor de las guerras, es el Señor de las victorias. El Señor Jehová es el Señor de las proezas en nuestra vida. Cuando sus mercedes no son capaces humanamente de hacer algo, entonces el Señor Jehová lo hace por su merced. Él es el que le da la casa, Él es el que le da la profesión, él es el que le da la inteligencia, Él es el que le da el dinero, Él se lo da todo a su merced. Por eso le dice el Señor Jehová a Josué: nadie te podrá hacer frente, es decir, nadie te vencerá. Dice: nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo fui con Moisés, seré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dice:
esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. La Gea prometida desde la época de Abraham se le prometió al pueblo de Dios, y solamente en la época de Josué es que se le entrega la Gea prometida a ese pueblo. Eso es algo especial. Mire, ya se nos está acercando el tiempo o el espacio para las preguntas, para las contestas, para las inquietudes que surjan en sus mercedes con respecto a lo que oyen en las lecturas y en las explicaciones. Buen día, maestro. Qué clase tan importante y didáctica, maestro. Si la Eva limpia a los Abas, ¿qué sucede con los Abas que no tienen Eva, sean solteros, divorciados, etcétera? Bueno, esta pregunta es una pregunta pues muy especial. Esa es una de las grandes ventajas que tiene la androgeneidad. La androgeneidad es el varón y la varona que forman un solo ser. Esa es la androgeneidad. Varón y varonas que forman un solo ser. ¿Cuándo se rompe esa androgeneidad? Esa androgeneidad se rompe con la gran desgracia del adulterio. El adulterio es una desgracia. Cuando un andrógino se une, cuando un andrógino se forma, los cuerpos existenciales de la Eva se unifican con los cuerpos existenciales del varón, del Abba. El alma del Abba se unifica con el alma de la Eva. Los átomos que se llaman los hatus, las chispas atómicas de los cuerpos existenciales del Abba, se unifican con los hatus de los cuerpos existenciales de la Eva y se forma un bloque energético, que ese bloque energético se llama el andrógino. Cuando un andrógino se une, se forma, se construye, se elabora, Satán quiere romperlo. Lo quiere romper, lo quiere separar. Esa androgeneidad que unió Dios, Satán la quiere romper. Y la forma que Satán utiliza para romper un andrógino es el adulterio. Cuando un andrógino está unido y uno de los dos adultera, se rompió el andrógino. Y al romper el andrógino, se desconectó de ese poder de la androgeneidad cósmica. Los varones, las parejas que se unen en amor a mutar la energía genética, están construyendo esa androgeneidad. Y cuando ya se tiene la bondad, la misericordia, el dharma, de que un enviado de Dios los une como andróginos y los devela como andróginos, eso es una de las más grandes, de los más grandes logros que se puedan obtener en una existencia, adquirir esa androgeneidad, que un enviado de Dios los una como andróginos. Y Satán empieza a querer romper eso. Y lo rompe cuando uno de los dos de esa pareja incurre en el adulterio, se rompió la androgeneidad. Porque ahí ya entró otra fuerza, otras fuerzas, y se rompió el andrógeno.
Entonces, esa es la bondad del emposado, del que adquiere varona. Por eso está escrito en la Biblia, el que halló Eva, halló el bien y halló la benevolencia de Jehová. El soltero, pues para construir su andrógino, debe de conseguir su Eva y emposarse y ser pío, justo, casto con ella, en pensaciertos, en palabras y en obras. Los solteros pues no tienen esa ventaja que tiene el emposado. Pero el soltero, lo mismo que los emposados, el soltero tiene dentro de sí a una madre que se llama la Madre Divina. Esa Madre Divina es el aspecto femenino de Dios. El soltero debe de procurar hacer la androgeneidad sacra con la Madre Divina, obedeciéndole, mutando, respetándola, venerándola. Eso se llama la androgeneidad divina con la Madre Divina. Pero es muy importante la androgeneidad con la Eva, es decir, ser emposado. Hay seres que el traalto alquímico de pronto lo hicieron en vidas anteriores y de pronto vienen en esta existencia, vienen levantados. Esos no menester. Si es varona, no menester varón. Y si es varón, no menester varón. Se pueden quedar solteros. Pero si no se ha hecho el traalto, es indispensable la Eva para el Aba y el Aba para la Eva, para poder llevar a efecto esa labor alquímica. Entonces los solteros, pues si es su voluntad, se pueden androgenizar, y la androgenización es la práctica consciente, juiciosa, empuñando las llaves mutatorias enseñadas por los maestros. Así se forma esa androgeneidad. Ahora, hay solteros que viven en una casa donde hay muchas Evas. Diga un varón que viva en una casa donde tiene 3 hermanitas. Las hermanitas o las Evas en las casas son procesadoras. Y las Evas procesan gran cantidad de cosas negativas de los Abas en una forma consciente o en una forma inconsciente, pero las procesan. Porque la Eva es procesadora por naturaleza. Pero si esa Eva es una Eva casta, con un varón casto o con un varón mutante, pues ella se hace mucho más procesadora. Y cuando es pura, ella procesa, tiene ese poder de transformar, de cambiar lo malo en bueno. Oiga, qué cosa bonita el papel de la Eva. Yo conozco Evas que se sienten mal por el hecho de ser Evas, porque desconocen todas estas cosas. La Eva es un ángel, por eso lo puso Dios, o la puso Dios
como ayuda idónea del varón. Y el ángel es el que le da la magno al demonio para que ese demonio suba. El varón es demonio. Y quien ayuda a escalar, a subir, a la levantada de ese ser es la Eva. La Eva representa el amor de Dios. La Eva representa lo más sutil de Dios. Ella es intuicel, ella es sacrificio, ella es amor, ella es bondad, benevolencia, ternura. Todo eso lo representa la Eva, la intuicel. La Eva representa la intuicel. El varón representa a Dios en el aspecto de la sabiduría, de la fuerza, del poder de su fuerza, de la palabra, bueno, etcétera. Pero la Eva representa lo más sutil de Dios. Por eso la Eva es el corazón del hombre. Y el hombre es cabeza de la mujer. Y eso es un concierto magistral, bonito. El poder de la androgeneidad. Entonces, así a grosso modo es la contesta a esta pregunta. Pues los divorciados deben de procurar de pronto conseguir una pareja que les ayude en todos estos procesos mutatorios. Bueno, dice por aquí hay otra pregunta. Dice Bisloda. Buen día. ¿Qué hacer con las semillas después de pisarlas? Gratísimas. Yo creo que se refieren a las semillas de maíz. Esas semillas se deben de caminar encima de esas semillas con los pies limpios. Esas semillas se vuelven a recoger en una bolsita y se continúa con el tratacierto con esas mismas semillitas. Si el tratacierto es por unos 30 días o 33 días o 66 días o 77 días, pues entonces se va a utilizar esa misma semillita ese tiempo. Entonces las semillas se recogen y en una bolsita limpia se guardan y al día siguiente se vuelven a utilizar hasta completar el tratacierto. Cuando ya se completó el tratacierto, esas semillitas no se tiran a la basura, ni se botan por ahí, sino que ojalá sembrarlas, enterrarlas, y ya la madre Gea, la madre que vive en la Gea procesando las cosas, que se llama la madre Rea, ella se encarga de procesar lo que esas semillitas receptuaron de nos. Entonces eso es lo que hay que hacer con las semillitas. Bueno, aquí en el chat no veo más preguntas. Si de pronto hay preguntas en la sala, entonces ya directamente abriendo el fono. Adelante, si hay alguna pregunta. Sí, maestro. ¿Se Sí, puede? adelante. Sí, adelante. Gratísimas, maestro. Aquí, Autaliaipán. Mi pregunta es la siguiente, ya que estoy estudiando la Biblia y a la vez el libro del maestro Samael Aumbeor, Psicología Revolucionaria. Entonces, sobre la idolatría. Idolatría no solo, según yo, esta manada leyendo, pues eso sacaba mis conclusiones. Quiero que su merced me ayude. La idolatría también se refiere a la música, la moda, puede ser estar pensando en alguien o en algo, o estoy equivocada. Esa es mi pregunta, gratísimas. No solamente las imágenes, me parece.
si estoy bien o estoy mal en esa forma de pensar. Gratísimas, hasta ahí mi... Sí, su merced no está errada, su merced no está equivocada. Mire, idolatría viene de idolón, que significa ídolo, y significa servir. Idolatría, la palabra idolatría significa servir, servir al ídolo. Y el ídolo es una imagen, es una figura, es una persona, es una piedra. Idolatría es un carro, idolatría es un árbol, idolatría, hay personas que convierten a su pareja en un ídolo. Eso también es idolatría. Y entonces hay personas que dicen que están tan enamoradas que idolatran al ser amado. El amor entre una pareja se puede convertir en un amor idólatra. Hay personas que se apegan tantísimo a las cosas materiales que idolatran las cosas materiales, el dinero. La idolatría, eso es una cosa terrible. Y uno se tiene que desprender de todo lo que sea idolatría. El dinero es muy importante, pero no para idolatrarlo, para adorarlo. Un carro es importante, pero no para idolatrarlo. O una casa, o una finca. Es importante, por ejemplo, alguien que haga sus estudios y se gradúe como médico, como neurólogo, como cirujano, como quiera, pero no idolatrar esa carrera ni esa profesión, porque todo eso se puede convertir en una forma de idolatrar. Idolatrar es servir a un ídolo. Y el que se arrodilla ante un matacho, ante una figura, está siendo idólatra, o sea, se convierte en servidor de esa figura, pero resulta que en esa figura hay una legión de demonios, y esa legión de demonios se convierte la persona al ser idólatra, se convierte en siervo, en servidor de esos demonios. Eso es la gran desgracia de la idolatría. Entonces, mire, en las rodillas, cuando una persona se arrodilla ante una imagen, ante un árbol, ante una piedra, ante el sol, ante la luna, etcétera, entonces de las rodillas emana una fuerza, y esa fuerza conecta con esa imagen, con lo que hay dentro de esa imagen, con las legiones de demonios que hay dentro de esa imagen. Entonces hay una liga, hay una alianza entre esa persona y esa legión de demonios. Ese es el gran peligro de la idolatría, que resultan las gentes queriendo adorar dizque a Dios en una imagen, resultan es adorando y haciendo alianzas con legiones de demonios. Por eso a Dios Jehová, se le llama el Dios desconocido, el Dios desconocido, el yo soy. Habían unos hebreos que adoraban al Dios no conocido, y el Dios no conocido es el Señor Jehová, el que nadie ha visto, porque el que ve a Dios muere. Entonces, lo que su merced, venerable maestra Autaliaipán, está expresando es una realidad, es una verdad. Y no se puede incurrir en ese tipo de idolatrías. Bueno, entonces, con esta contesta, adelante, maestra, si fue entendido. Gratísima, sí, fue entendido. Estaré mucho más atenta. Gratitud, maestro. Excelente día. Dios lo bendiga. Bueno, entonces ya se nos dio el tiempo. Los invitamos para dentro de 8 días,
Continuamos con el Memoradium Símero 2 del libro de Josué. Esperanza de todos los vivientes, grandiosa esperanza de la vida. La paz que esperan hoy las gentes, la dulce paz que tienen en sus mentes, paz bendita que esperan los dolientes. De una paz que ha huido del presente, paz que se separó del amor y de la vida. Y que todos lamentamos su huida. Vuelve, paz bendita, intégrese a la vida. Bendita paz que en los mejores va escondida. Los mejores de la esfera así lo sienten. Estos son los vivos, los que nunca mueren. Bendita paz, extiéndase al oriente, al norte, al sur y al poniente, donde la amenaza de guerra está presente. Guerra amenaza al débil y al valiente. Venga paz dulce, linda y muy hermosa. Tiene la dulzura y el aroma de una rosa. Tienes a los mejores hijos consentidos. Hermosa paz, eres la grandeza de los vivos.
paz mía, mi paz bendita, paz de mi alma, paz de mi salud, paz del todo y de la nada, paz bendita, sostiene mi alma confortada. Oh, mi hermosa paz, madre adorada, esperanza, esperanza.